Pepe Eliayé presentando su último libro, Los hombres del juicio. Vamos a tener la oportunidad de saludarlo a Pepe. Hola, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola, Alberto, ¿cómo te va? Qué Gracias, gusto saludarte. Gracias, igualmente. Por favor. El juicio a las juntas en el momento que se hizo, con los riesgos que implicaba, es un hito de la historia argentina contemporánea. Pepe, ¿la sociedad le ha dado la importancia que se merece, según tu criterio? No, claro que no, claro que no. No es el único caso, pero este es uno de los tantos asuntos claves de nuestro pasado reciente que de alguna manera han quedado deslucidos, desmerecidos. Yo por eso, Alberto, hablo cuando presento a los hombres del juicio de una puesta en valor y denomino al juicio a las juntas, al juicio a los excomandantes como la mayor hazaña civil de la historia argentina. Y me quiero explicar, no es una afirmación ridícula ni arbitraria, porque vos hablabas de las causales y sobre todo de las condiciones en que aquel gobierno civil, que carecía de mayoría inclusive en el Congreso, el Senado tenía mayoría justicialista, llevó adelante un episodio que, atención, no tiene parangones en el mundo entero. Y pensando en la sentencia, ¿qué fue lo que más te sorprendió de su lectura, Pepe? La sentencia que yo analizo en Los hombres del juicio con mucho detalle me parece un documento central de nuestra historia. Esa sentencia debería ser editada y distribuida en las escuelas secundarias. Es un documento ejemplar. Y acá se analiza efectivamente cuál ha sido la responsabilidad. Porque si me das un par de minutos, Sí, muy rápidamente le quiero explicar a tu teleaudiencia que acá se juzgó a los excomandantes de la Junta Militar como autores mediatos de una serie espantosa de delitos. ¿Qué quiere decir como autores mediatos? Que no se estaba juzgando la responsabilidad física del señor Videla o del señor Macera, en el sentido de que personalmente asesinaron, violaron o torturaron, sino que dieron las órdenes y fueron los responsables operacionales de lo que luego denominamos la guerra sucia. En consecuencia, la sentencia es en ese sentido ejemplar porque se realizó luego de un juicio absolutamente profesional, absolutamente legal, con herramientas, Alberto, muy rudimentarias. Es importante que el lector de libros del año 2011 tenga presente que cuando la Cámara Federal del año 85 juzga a las juntas, lo hace con el Código Penal del siglo XIX en la mano, lo hace con máquinas de escribir, sin computadoras, lo hace en condiciones tremendamente, yo diría, de una tremenda indigencia. Y esto es lo que le da un valor realmente formidable. ¿Y qué tenían de común estos hombres que coincidieron en un momento trascendental de nuestra historia contemporánea? ¿Qué había de común en ellos? Pues es que tu pregunta, que agradezco, Alberto, me da pie para de alguna manera contarle a tu audiencia que este no es un libro para abogados, ni tampoco es un libro para políticos, ni mucho menos un libro para militantes, es un libro para todo el mundo, porque cuenta las historias humanas de cómo estos hombres, con una carrera judicial, cada uno con sus propias especificidades, e inclusive con simpatías políticas muy diversas, todo el mundo sabe que Arlañán es peronista, que Gilavedra es radical, terminan de alguna manera tocados por la varita del destino, cuando se les encarga juzgar nada menos que a los excomandantes. Todos ellos eran brillantes hombres de la justicia, pero la responsabilidad histórica era imponente y no tenía parangones. ¿Qué tenían en común? Que todos ellos, Alberto, salieron realmente de hogares muy sencillos, de clase media muy humilde, todos trabajaron, todos se abrieron paso por sus propios méritos en la carrera judicial, ninguno fue un apadrinado ni un hijo político de alguien poderoso, y tuvieron la más plena libertad de acción, que es un gran mérito del gobierno de Alfonsín, de poder juzgar con entera libertad y sancionar con entera libertad. Pepe, eran años duros, el poder militar estaba latente. ¿Sentían temor o creían que la joven democracia los protegía de todo? A ver. Yo tengo para mí que quizá la parte más jugosa, más atractiva y en todo caso más original del libro no tiene que ver tanto con el análisis riguroso que yo hago del contexto internacional, de lo que fueron otros países con similares problemas o inclusive del caso argentino, sino las vidas de estas personas. ¿Con qué coraje, con qué sencillez, pero con qué rectitud, esa es la palabra, avanzaron hacia la tarea que se les había encomendado? Ellos sencillamente no se sentían ni se sienten héroes, administraron justicia, pero claro, con hombres que tenían, a muchos de ellos menos de 60 años, absolutamente jóvenes, absolutamente sanos, en muchos casos como Macera con su uniforme de almirante y su pelo engominado. Hay que ver, Alberto, lo que era juzgar a estos tipos, perdón que lo digo así, a estos señores, en el año 84-85. Hacía apenas un año y medio que había terminado la dictadura. No era descolgar un cuadro de un colegio militar, no eran señores con incontinencia urinaria.
Hubo mucho debate sobre el grado de conocimiento que tenía la sociedad de lo que ocurría durante la dictadura. ¿Cuánto sabían los miembros de la Cámara antes de comenzar este juicio, Pepe? Un poco, otra pregunta muy adecuada, un poco, pero no mucho, porque una de las partes más estremecedoras de este libro, de Los Hombres del Juicio, es el relato que ellos hacen a medida que avanzan las audiencias y se van encontrando con los casos horripilantes de violaciones a los derechos humanos. El caso, por ejemplo, de la familia Bettini, la familia platense. Carlos Bettini es nuestro embajador hoy día en España. Sí. Es un caso que no tiene manera de ser comprendido. El caso del chico torturado delante de sus padres es otro caso que revela la putrefacción de la condición humana. Ya no hablo de política, Alberto, ni de ideología, ni de Fuerzas Armadas. Entonces ellos conocían, porque habían dado muchos habeas corpus durante la dictadura, con un gran coraje, pero recién pudieron darse cuenta, y ese es el gran mérito del juicio, Alberto, durante las audiencias, del nivel, de la masividad de lo que habían sido estas actividades horripilantes de las fuerzas represivas. Pensando en la memoria, la reescritura del prólogo de Sábato, al Nunca Más, generó algunas molestias por parte de algunos organismos de derechos humanos. ¿Tenían una opinión formada los miembros de la Cámara ante este hecho, Pepe? Sobre ¿te referís al prólogo del Nunca Más? Claro. Sí. Acá, efectivamente, el libro aparece en un momento muy particular de la Argentina, mi libro. Yo no pretendo encarar ningún debate de actualidad, no tiene que ver con el gobierno de la señora de Kirchner, ni con el gobierno de su marido. Tiene que ver con recuperar lo que de algún modo alguien, vaya a saber con qué oscuro pretexto, quiere deformar. El prólogo del Nunca Más ha sido un caso muy concreto. No se puede reformar prólogos de documentos históricos para de alguna manera satisfacer una sensación o una necesidad perentoria del día de hoy. En este caso, ellos han brindado un testimonio que permite una vez más recuperar en toda su dimensión algo que nos pertenece a todos, no a Alfonsín, ni mucho menos al Partido Radical en sí mismo. Pertenece a la sociedad argentina, porque aun cuando mucha gente no se dio cuenta, yo quiero retirar este episodio. No hay un solo precedente internacional que le llegue ni a los talones a lo que la Argentina hizo en el 85. Cuando Néstor Kirchner, en aquel acto de la ESMA, dijo que venía a pedir perdón por lo que no había hecho el Estado, ¿de algún modo minimizó el accionar de estos juristas? ¿Qué impresión te provocaron a vos esos dichos entonces de Kirchner? Esa noche, la noche del 24 de marzo de 2004, cuando el presidente Kirchner dice que la democracia tiene que pedir disculpas y perdón por 20 años de omisiones, hubo un furor muy grande en una gran parte de la sociedad civil que sabía muy bien que en este país hubo un juicio a las juntas y que cuando el gobierno peronista de Menem, indultó, había 300 oficiales de las Fuerzas Armadas procesados, porque la obediencia debida no indultó, por ejemplo, a las apropiaciones de niños. Alberto. Pero bueno, esa noche, ¿qué sucede? Y esto me consta porque así sucedió, me lo dijo el propio Raúl Alfonsín, que es una de las personas a las que está dedicado el libro. Lo llama el presidente Kirchner y le dice: doctor, me imagino que usted debe estar muy enojado conmigo. Y le dijo Alfonsín: no, presidente, no estoy enojado, estoy triste, porque lo que usted dijo no es cierto. La democracia no hizo silencio. Bueno, este libro permite de alguna manera recuperar en nada menos que 545 páginas lo que ha sido realmente, lo pienso, una proeza, porque además es un libro que tiene mucho documento histórico para que en los anaqueles de los chicos jóvenes o de nosotros mismos quede un fragmento, yo diría, brillante de la historia argentina, luminoso. En los últimos años, la cercanía entre los organismos de derechos humanos y el gobierno, ¿pensás erosionó la credibilidad y el respeto obtenido durante tantos años? Y le hizo mucho daño, claro que sí. Yo no puedo juzgar, no puedo permitirme la jactancia de decir cuánto erosionó, pero es indudable que los organismos de derechos humanos fueron concebidos como organizaciones no gubernamentales absolutamente distanciadas del poder político y de los intereses políticos coyunturales. Esto es lo que le daba a las madres, a las abuelas y a otros organismos esa solidez, esa consistencia, esa credibilidad que solamente pueden derivar de la independencia. Desafortunadamente, en los últimos años, gran parte de esto ha sido esmerilado. No me corresponde a mí juzgar las razones, pero que ha sucedido, hasta terminar convirtiendo prácticamente a estos organismos en representantes de un partido político dentro del propio gobierno nacional. Lo cual me parece realmente lamentable, porque le ha hecho un gran daño, en un gran sentido, a una causa de los derechos humanos que tiene que estar permanentemente proyectada, como dicen muchos, y yo comparto, no solamente hacia atrás, sino hacia hoy y hacia adelante, como puede pasar en Jujuy o en cualquier parte del país
en donde se reprima, en donde se violen los derechos humanos. Así que yo creo que sí que lo ha erosionado y esto es realmente penoso. Este libro pretende de alguna manera recomponer el nivel del debate, recordarles a los argentinos qué cosas sucedieron en serio y qué cosas no pueden ser desvirtuadas por los intereses políticos coyunturales. Por último, Pepe, si querés, ¿cómo analizás el caso Joclender o la forma en que se manejó la extracción de los ADN de los hermanos Noble Herrera? Ha habido realmente mucha torpeza, mucho oportunismo, mucha manipulación política. El gobierno tiene todo el derecho del mundo a mantener una posición ideológica divergente a la del Grupo Clarín, pero no se puede juzgar, ni se puede sobre todo jugar con identidades, con filiaciones, con cariños, con familias. Yo no soy quien para pontificar sobre los hijos de la señora Ernestina Herrera de Noble, pero es evidente que estos chicos, estos muchachos, esta gente que ya no son tan chicos, han sido en gran medida, yo diría, vulnerados en su dignidad personal para llegar a un resultado que no era el que el gobierno quería. Este tipo de cosas se deberían haber tratado permanentemente con altura, con discreción, con respeto. Se trata en definitiva de un caso humano y fue convertido en una batalla absolutamente consignera y política por los intereses puntuales de este gobierno. Pepe, queremos agradecerte tu participación en el programa, como siempre. Muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Alberto, muchísimas gracias, buenas noches a todos y hasta cualquier oportunidad. Gracias. Pepe Liaget presentando su libro, su último libro, Los hombres del juicio. Allí vemos la portada del libro. Sugerencias a dicenquedicen @fibertel.com.ar. Nos encuentran en Facebook con las palabras Dicen que Dicen. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Han sido muy amables. Hasta la semana que viene. Auspiciaron este programa Grupo Asegurador La Segunda, Municipalidad de Rosario, Helados La Montevideana, calidad superior, Lácteos Leyenda, hechos de la pureza, Sport 78, Rosarino por deporte, Accesaniga, mayor exposición y mucho más confort. Rodicio, una invitación a disfrutar sin límites. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.